Hola, buenas tardes, profesor. Esperando que se encuentre bien el día de hoy. Junto a mis compañeros Joan Torres y Benjamín Cruz, daremos a conocer las descripciones matemáticas de un brazo robótico, ¿cierto? Este proyecto tiene como objetivo minimizar o eliminar las lesiones en trabajadores que practican en sus labores los movimientos repetitivos, ¿cierto? Bueno, con Joan y Benjamín nos enfocamos en lo que, específicamente en lo que es en los frigoríficos en etiquetado de cajas. Hicimos las matrices y las descripciones matemáticas en base a esta problemática, ¿cierto? Bueno, A continuación le hablaré sobre la descripción del contexto y la problemática. Es dar una solución a las lesiones frecuentes causadas por el movimiento repetitivo, específicamente en el etiquetado de caja en el frigorífico. Por causa de movimientos repetitivos se generan las lesiones, los trastornos musculoesqueléticos. Esto se diseña el modelo matemático para la trayectoria del robot basada en la tarea o el trabajo repetitivo que realiza el ser humano. Bueno, y como objetivo es modelar matemáticamente la trayectoria de un brazo robótico y simular mediante un software. Para alcanzar este objetivo nos planteamos cuatro preguntas esenciales. La primera es ¿cómo se describe matemáticamente el movimiento de un brazo robótico? La segunda, ¿qué es la cinemática de un robot? Tercera, ¿qué son las matrices homogéneas? Y por último, ¿qué programa utilizaré para simular el brazo robótico? bueno, como aquí podemos ver en esta diapositiva, nuestra bitácora que describe las tareas a realizar y los tiempos estimados, ¿cierto? Como también los responsables. Bueno, la mayor parte de este proyecto la realizamos en conjunto con Joan y Benjamín, más para tener nuevas expectativas, nuevas visiones, para llegar a un punto en común, ¿cierto? Para tener un proyecto bien confeccionado. Hay par de tareas que también se realizaron individualmente, pero siempre con la opinión de los demás participantes, disculpe. El diseño matemático creado por el equipo se podrá insertar en un sistema de brazos robóticos que dará su utilidad para evitar las múltiples lesiones causadas por el movimiento repetitivo en el frigorífico y asimismo bajar el índice de lesiones en la empresa. Estos movimientos del brazo robótico fueron configurados mediante modelos matemáticos adecuados para las funciones específicas a realizar. Bueno, en esta diapositiva tenemos las respuestas de las preguntas que nos hicimos recientemente. La primera respuesta se refiere a la pregunta ¿cómo se describe matemáticamente el movimiento de un brazo robótico? Y la respuesta se escribe en base al algoritmo que se utiliza en robótica conocido como Denavit-Hattenberg. La notación Denavit-Hattenberg es una metodología estándar para escribir las ecuaciones cinemáticas de un manipulador. Es especialmente útil para manipuladores en serie, donde se utiliza una matriz para representar la posición y orientación de un cuerpo en relación con otro. La segunda respuesta se refiere a la pregunta ¿qué es la cinemática de un robot? Y bueno, la cinemática es un estudio de su movimiento con respecto a un sistema de referencia sin considerar las fuerzas que intervienen, relación entre la localización del extremo del robot y los valores de sus articulaciones, descripción analítica del movimiento espacial en función del tiempo. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿qué son las matrices homogéneas? Como aquí bien pueden ver textualmente, dice,
son una herramienta matemática que se utiliza para representar y calcular transformaciones geométricas en el espacio tridimensional, ¿cierto? Tridimensional queremos decir 3D, que se puede ver en, en una simulación específica para llegar a una buena visualización, ¿cierto? Que consiste en encontrar la posición y orientación del efector final a partir de posiciones articuladas conocidas, o sea, las posiciones generadas por el equipo, ¿cierto? Bueno, la pregunta 4 dice, ¿qué programa utilizaría para simular el brazo robótico? Bueno, en conjunto con Joan y Benjamín, buscando programas, llegamos a este Robo Analyzer. Bueno, este programa nos sirvió mucho porque nos da una visualización con las matrices eh, a la vista eh, y poder nosotros insertar nuestras matrices en ese programa. Y todas estas respuestas también están eh, con, ¿cómo se dice? Tan respaldadas en la siguiente, en la última PPT, ¿cierto? Que la sacamos en base al profesor Antonio Barrientos, también como César Chávez y unos profesores que también nos ayudaron con la información. Bueno, en esta diapositiva tenemos tres imágenes diferentes en el estado del robot. Tenemos la posición de reposo, que es la posición inicial cuando parte el robot. Tenemos el movimiento cuando el robot va hacia su punto, a su trayectoria. Y tenemos la posición final cuando, cuando el robot ya llega a su objetivo, se puede decir, del etiquetado. Que ahí ya el robot ya queda en un ángulo de grado cero. Claro. Bueno, aquí tenemos las nociones matemáticas. Las primeras que vemos acá, las primeras cuatro, las que son traslación, determinan el tamaño de las extremidades del robot. También Ahí tenemos, estamos hablando de la base, ¿cierto? De lo que es la base de la primera articulación que le asignamos los 15 centímetros. exacto. También tenemos las rotaciones que logran que el robot quede en la posición que nosotros determinamos como estado en reposo. Aquí también tenemos la matriz total de transformación, que sería la ecuación de la multiplicación de las cuatro, que sería traslación por rotación en X, por rotación en Z y traslación en X. La primera, que como vemos, es M1, que es la multiplicación de traslación en Z por la rotación en X, que es de 90 grados. Y ahí podemos ver el resultado que después más adelante ese se multiplica también. La M2 vemos que es la rotación en Z de 45 por la multiplicación de traslación en X, que es de 25. Como podemos ver, ahí están los resultados. Luego esos resultados se multiplican para llegar a la matriz final, y aquí como vemos la matriz de transformación homogénea, que es donde el robot queda en estado de reposo con un ángulo de 45 grados. Bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver dos matrices, ¿cierto? Como pueden visualizar. La primera es del estado de reposo, ¿cierto? El estado de reposo. Y la segunda son las coordenadas ya del punto final donde sería el etiquetado de caja, ¿cierto? La conclusión y la reflexión. El proyecto aborda la problemática de lesiones por movimiento repetitivo en frigorífico, logrando modelar y simular la trayectoria de un brazo robótico mediante matrices homogéneas.
Este enfoque nos permitió cumplir el objetivo general al diseñar una solución precisa y eficiente para las tareas repetitivas, demostrando el impacto de la matemática aplicada en la robótica. De manera retrospectiva, este trabajo evidenció la revelación de integrar teoría y práctica para resolver problemas reales, destacando el potencial de los modelos matemáticos en la automatización industrial. Como proyección, el modelo podría adaptarse para optimizar procesos en otras industrias, consolidando la importancia de herramientas tecnológicas avanzadas en el diseño de sistemas más seguros y eficientes. Y bueno, aquí tenemos el mapa de impacto. Como podemos ver, este proyecto tiene un impacto en 5 asignaturas, donde la primera es en funciones y matrices, ya que utilizamos modelado matemática, donde se usa funciones para describir el movimiento del brazo robótico. Se utiliza también matrices de transformación, aplicación de matrices para calcular posiciones y rotaciones del brazo en el espacio. Y por último, se utiliza la cinemática y la dinámica, donde se aplica de conceptos de cinemática para planificar el movimiento del brazo. La segunda asignatura es algoritmo y programación, ya que la programación del brazo robótico para realizar tareas específicas requiere conocimientos avanzados de algoritmos. Este proyecto mejora las competencias en programación y desarrollo de software para aplicaciones en robótica. La tercera asignatura es electrónica aplicada a la automatización. La integración de sensores y actuadores en el brazo robótico es fundamental en la automatización de este robot. Y la cuarta asignatura es electricidad de máquinas y motores. El funcionamiento del brazo robótico depende de motores eléctricos y su control. Y por último, en la asignatura de administración, ya que el proyecto del brazo robótico requiere planificación, gestión de recursos y coordinación del equipo, competencias claves en administración. Bueno, como mencionaba anteriormente, aquí dejamos insertado lo que son la bibliografía, ¿cierto? De donde nosotros sacamos la información, de donde nos respaldamos, de donde pudimos aprender lo que son las matrices homogéneas, la cinemática directa, en fin. Ya. Bueno, aquí vamos a hacer una simulación del brazo robótico, ¿cierto? Con ya los parámetros, los puntos ya asignados. Aquí está en estado de reposo. Aquí están los datos, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la simulación y vamos a ver con qué datos queda. Ahí está. Esa es la trayectoria y el punto final, que sería donde se pega la etiqueta, ¿cierto? Ahí están los datos de... A ver, ahí sí. Ahí están los datos finales, las coordenadas. Ahí están. Bueno, eso sería nuestra presentación del brazo robótico.